Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Seamos todos bienvenidos una vez más en este domingo para poder aprender de la palabra del Señor nuevamente. El día de hoy nos toca nuestra lección número 30. Ya es la última de nuestra serie de estudios de cimientos firmes. Pero eso no significa que la próxima semana ya no va a haber estudio de discipulado de cimientos firmes. Es la última lección como tal, pero todavía va a haber un par de semanas más en donde vamos a tener un par de conclusiones acerca de este material que hemos estado leyendo, como un tipo repaso, y en donde también vamos a ver puntos importantes que van a ser igual de mucha bendición para seguir aprendiendo acerca del Señor. Entonces, repito, es la última lección, pero nos falta un par de lecciones de semanas más para concluir ya como tal todo el material de cimientos firmes. Bueno, pues para iniciar esta última lección, les pido que iniciemos con una oración, que pidamos la dirección del Padre para este tiempo. Así que oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu bendición, por tu cuidado, por tu protección, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en este lugar, siendo invitados por ti, Señor, y hemos venido con la intención de darte la gloria a ti en primer lugar, pero también, Padre, de recibir el consejo de tu palabra, de recibir tu enseñanza, Señor, de poder ser edificados a través de escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos a cada uno de los que estamos aquí ya presentes tener esta bendición. Gracias, Señor, por este tiempo, porque sin duda tú lo has dispuesto para precisamente derramar bendición a nuestras vidas. Te suplicamos, Padre, que este tiempo sea guiado y dirigido por tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que sea Él quien hable a las mentes y a los corazones de cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, poner oídos atentos y corazones dispuestos a escuchar y recibir tu palabra, por favor, Padre. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como les mencionaba, esta es nuestra última lección. Bueno, ya tenemos aquí en pantalla cuál es el título, ¿verdad? Es No está aquí. Ese es el título de nuestra lección del día de hoy. Y pues ya se imaginan de qué tema vamos a platicar, ¿verdad? En las últimas 2 semanas vimos acerca de un tema igual muy específico, que se trató acerca de la muerte del Señor Jesús. Y ese tema, el tema de la muerte del Señor Jesús, en las lecciones que estamos estudiando de cimientos firmes, pues es la culminación de la historia de la salvación por parte de Dios. Ahora, recordemos que esta historia viene desde hace muchos años. La semana pasada mencionaba Gama que no fue algo que Dios hubiera realizado de manera improvisada o que se le hubiera ocurrido al momento de ya transcurrida la historia de la humanidad. Como lo hemos venido viendo desde las primeras lecciones de nuestra serie de estudios Cimientos Firmes, este plan de Dios se viene desarrollando desde el Génesis, ¿sí? ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez que mencionamos
que en la Biblia se menciona el Evangelio. ¿Recuerdan en qué lección fue o la cita o algo así? ¿No? Fue en la caída del hombre. Génesis 3:15, ¿sí? En donde se promete que Dios enviaría por medio de la simiente de la mujer a quien aplastaría a la simiente de la serpiente. Ese pasaje, Génesis 3:15, es conocido teológicamente como el protoevangelio. Proto significa primer evangelio, es decir, la primera vez que comienza a hablarse o que se menciona en las Escrituras el evangelio. Entonces, desde esa ocasión ya venimos estudiando acerca de el plan de Dios de salvación hacia la humanidad. Entonces, repito, no fue un plan que a Dios se le haya ocurrido ya avanzada la historia o lo haya improvisado. Bueno, pues así como si se tratara de un rompecabezas, ahora estamos colocando las diferentes piezas de este rompecabezas a través de las lecciones que venimos estudiando, y ahora pues vamos a colocar casi la última pieza del rompecabezas para tener un panorama ya mucho más amplio y más claro de todo esto que hemos estado estudiando. Y esta lección que vamos a estudiar hoy, que está basada en la resurrección del Señor Jesucristo, pues vamos a aprender acerca del significado y del valor de la resurrección de Jesucristo. Y esto nos va a llevar a pensar en la posición de los creyentes, de los cristianos. No solamente nos quedamos en que hemos sido salvados del castigo eterno a través del sacrificio de Cristo en la cruz, como lo estudiábamos en las semanas anteriores. No solamente se termina ahí, no solamente Cristo murió, hemos recibido la salvación y se acabó. No, el plan de Dios se sigue desarrollando y sigue avanzando, sigue teniendo planes para nuestra vida, y de simplemente ser salvos del castigo de la muerte y de la condenación eterna, pasamos ahora a un panorama plasmado en una eternidad, en una vida eterna. Eso es una implicación muy fuerte precisamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, pues con esta lección prácticamente vamos a estar poniendo el broche de oro a nuestra serie de lecciones de estudios de cimientos firmes. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, del 62 al 66, para comenzar a ver qué fue lo que pasó, cuáles fueron los eventos que sucedieron en torno a la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo 27, del 62 al 66, dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia de los soldados, refiriéndose a los soldados. Y un segundo pasaje en el siguiente evangelio, en Marcos 15, 42 al 46, que también nos narra el mismo evento, pero con un par de detalles adicionales. Marcos 15, 42 al 46 dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto
y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Bueno, pues en estos pasajes vemos cómo el cuerpo del Señor Jesús es sepultado posterior a su muerte, posterior a haber estado crucificado en esa cruz. Los líderes religiosos, los fariseos, todas estas personas que estaban en contra de todo lo que Jesús estaba haciendo, habían recordado precisamente que Jesús había anticipado o había dicho que iba a resucitar, y eso les preocupaba en gran manera a todos estos líderes religiosos. Iba en contra de sus intereses. Por lo tanto, se dirigieron a Pilato y le comentaron, le dijeron su preocupación de ellos, y Pilato accede a su petición, que es asegurarse de que no los discípulos fueran a robar el cuerpo del Señor Jesús y fueran a andar diciendo que realmente se había cumplido lo que Jesús había dicho, hablando acerca de su resurrección. Entonces Pilato les concede esta petición y ellos aseguran la tumba, ponen un sello para que nadie la pudiera tocar, ni mucho menos mover. Aparte de que por sí era una piedra enorme, no era sencillo moverla, pero aún los líderes religiosos no se confiaban de eso, sino que buscaban todavía todos los métodos para asegurarse de que no se moviera la piedra de ese lugar. Y entonces, pues sucede algo milagroso, ¿verdad? Algo extraordinario, algo sobrenatural, por supuesto, desde el punto de vista o desde el ambiente humano. Jesús resucita de la muerte. Y esto es un evento importante, es un evento que, dada la importancia que tiene, pues lo mencionan los 4 evangelios en las Escrituras. Lo menciona Mateo, solamente les voy a dar las citas. No los vamos a leer todos ahorita por causa de tiempo, pero es bueno que tengan estas referencias en donde aparece la narración de la resurrección del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Marcos 16, versículos 1 al 8. Lucas 24, versículos 1 al 12. Y Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Repito, no nos da tiempo ahorita leer todos estos pasajes, pero sí les invito a que durante la semana o en un tiempo que tengan de reflexión, de meditación ahí en casa, puedan leerlos y podamos seguir aprendiendo y viendo detalles acerca de lo que estaba sucediendo con la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo, en la narración que hace en su evangelio, relata que antes de que llegaran las mujeres a la tumba, hubo un terremoto y el ángel de Dios apareció en el lugar de la tumba. ¿Y qué fue lo que hizo el ángel de Dios? Quitó la piedra de la entrada del sepulcro. Los soldados que estaban ahí alrededor cuidando precisamente que no sucediera algo similar o algo parecido, fueron sorprendidos precisamente porque ellos pensaban que podían llegar, como decían los líderes religiosos, probablemente los discípulos, a tratar de robar el cuerpo del Señor Jesús, como lo mencionaban los líderes, los fariseos. Pero no fueron los discípulos los que aparecieron ahí. Entonces estaban los soldados custodiando la entrada del sepulcro, de la tumba, pero el que aparece es el ángel, un ángel enviado de Dios, y aparece junto con un terremoto. Entonces fue, sin lugar a dudas, algo impactante para ellos, para los soldados. Pero ellos que estaban vigilando el sepulcro, cuando vieron al ángel, quedaron como muertos de miedo, dice la narración de Mateo. Jesús esto ya lo había dicho a los suyos, a sus discípulos.
les había hablado anteriormente de que era necesario que Él muriera, pero que también iba a resucitar al tercer día. Sucede entonces la resurrección del Señor Jesús, y después hay algo que es importante que sepamos, que a lo mejor nos puede costar un poquito entenderlo en un principio, pero muy probablemente si nosotros hubiéramos estado en los zapatos, en las sandalias de los discípulos, muy probablemente nosotros habríamos reaccionado igual. ¿Cuál fue la reacción inmediata de los discípulos, principalmente de los hombres, de los varones? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Perdón? Exacto, incredulidad. Cuando recibieron la noticia de que el cuerpo ya no estaba en la tumba, o de que las mujeres que habían llegado en un principio les dijeron que el Señor Jesús había resucitado, ellos no creyeron. Sí, ellos estaban asombrados, pero su mente estaba pensando en otras cosas, no se acordaron de inmediato de las enseñanzas que habían recibido directamente del mismo Señor Jesucristo, y no hacía mucho tiempo. Tenía poco tiempo de que el Señor Jesucristo les había hablado de que era necesario morir, pero que también Él iba a resucitar al tercer día. Y qué rápido sucedió el hecho de que ellos olvidaron o no pusieron en primer lugar esa enseñanza que el Señor Jesús les había dado. ¿Sí? No la pusieron como una prioridad en su mente y en su corazón. Y entonces, repito, pudiera parecer asombroso, ¿verdad? Porque estos discípulos que habían estado 3 años aproximadamente aprendiendo directamente del Señor Jesús, conociendo que Él era el Mesías, viendo los milagros que hacía, aprendiendo de sus enseñanzas, de sus parábolas acerca del reino de Dios, de lo que el Señor Jesucristo les hablaba, en este momento no creyeron y no recordaron esa promesa que Él había hecho, de que iba a resucitar al tercer día, de que iba a volver a la vida. Y muchas veces eso pasa también con nosotros, ¿verdad? Aprendemos de la Biblia, recibimos enseñanza, pero muchas veces, cuando más necesario es recordar precisamente esas enseñanzas, nuestro corazón y nuestra mente está enfocado en otras cosas, estamos afanados muy probablemente por la rutina diaria, por nuestras obligaciones, por nuestras necesidades, y lamentablemente dejamos las enseñanzas de parte de Dios para nuestra vida en un punto secundario. Entonces, repito, si nosotros hubiéramos estado ahí en el lugar de los discípulos, muy probablemente habríamos actuado igual o tal vez peor. Bueno, no creyeron en un principio a la noticia de que el Señor Jesús había resucitado. Cuando las mujeres les contaron esto que había sucedido en la tumba, ellos pensaron que solamente era un invento, una historia, un cuento. Y entonces no fue suficiente el testimonio de las mujeres que llegaron en un principio y después haberles dado la noticia de que Jesús había resucitado. Además de eso, el mismo Señor Jesús posteriormente se les apareció a los discípulos en diferentes momentos, a diferentes grupos de los discípulos se les fue apareciendo el Señor Jesús con la intención de seguirles dando enseñanzas que ellos aún necesitaban. Voy a leer Lucas 24, 12 al 35, si lo quieren ir buscando. Lucas 24. Lucas 24, 12 al 35, dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto todavía es parte de la narración de la resurrección, pero a partir del versículo 13
Es conocido este pasaje, tiene el título, por lo menos en Reina Valera, de En el camino a Emaús, y creo que muchos identificamos esta historia, ¿verdad? Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y es increíble esta narración, ¿verdad? Cómo ellos estaban tan en su mundo, tan en sus problemas humanos, en su rutina diaria, en lo que les preocupaba a ellos, que se perdían de vista la bendición que tenían enfrente, de ver al Señor Jesucristo resucitado y que Él les estaba nuevamente enseñando acerca de la palabra del Señor. Qué increíble. Pero también qué increíble la manera en que el Señor Jesucristo, de manera compasiva, se dirige a ellos. Aún en su incredulidad, nuevamente el Señor con amor les enseña acerca de las Escrituras, les recuerda que era Él, que Él había cumplido su promesa de resucitar al 3er día, de haberse levantado de la muerte, de haber vencido la muerte. Y repito, el Señor lo hace de manera compasiva. Y de la misma manera Él actúa con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos, repito, de las enseñanzas que obtenemos de la palabra de Dios, de lo que Dios enseña a nuestras vidas? Venimos, quizá cada quien sabrá con qué constancia, ¿verdad?
pero venimos los domingos, venimos los jueves a la iglesia, aprendemos acerca de la palabra del Señor, tenemos nuestros devocionales en casa, leemos la Escritura y recibimos enseñanza en cada ocasión, pero repito, nos envolvemos, nos enfrascamos en nuestras actividades y con qué constancia olvidamos esas enseñanzas, esos consejos de Dios a nuestra vida. Pero repito, nuevamente el Señor de manera compasiva vuelve a hablarnos de manera constante, vuelve a llamar nuestra atención hacia Él y a recordarnos que debemos mantenernos enfocados en recordar sus enseñanzas, sus promesas. Bien, antes de la muerte de Jesús, los discípulos creían que Él era el Salvador que Dios había prometido al pueblo de Israel, pero recordamos de qué manera ellos pensaban que Jesús los iba a liberar. ¿Recuerdan cómo esperaban a ese Mesías? Esperaban a un Mesías victorioso, a un Mesías que los iba a liberar de manera inmediata, principalmente del yugo del imperio romano en ese momento. Eso era lo que su mente y su corazón anhelaba en ese momento, y perdían de vista un problema mayor, que lo sabemos, ¿verdad? El problema del pecado, el problema espiritual en el cual no solamente el pueblo de Israel, sino toda la humanidad está hasta la fecha hundido en él, en el problema del pecado, y que esto implica una separación de parte de Dios. Entonces, recordemos que ese es el propósito principal de la primera venida de Jesús: liberarnos de la esclavitud del pecado. Y repito, no solo a los del pueblo de Israel en primer lugar, sino que aún nosotros hemos sido alcanzados con esa maravillosa bendición. Bueno, todo lo que sucedió con Jesús había sido profetizado cientos de años antes por medio de Moisés y de los demás profetas a través de la historia. Los discípulos de Jesús debieron haber creído y haber tenido presente la palabra de Dios en sus corazones, en sus vidas. Bueno, además de que el Señor Jesús se les apareció y les recordó sus enseñanzas de manera compasiva, nos enfocamos también en eso, en que Jesús seguía enseñándoles, y no solamente se les apareció ahí en el camino a Emaús, sino que más tarde se les aparece a los discípulos en ocasiones repetidas. Eso lo podemos encontrar más adelante en el mismo pasaje que leíamos, Lucas 24, los versículos del 36 al 46. También encontramos esos episodios. Los pueden repasar en casa, los pueden leer con más calma. En el camino, Jesús comenzó a explicarles los pasajes de las Escrituras que hablaban acerca de Él. Ya cuando habían llegado al pueblo, cuando Jesús partió el pan y sus ojos les fueron abiertos, entonces los discípulos pudieron reconocer que se trataba de Él, que era el Señor Jesús. Jesús les enseñó y los convenció con la palabra de Dios, porque les citaba las Escrituras, de que Él era el Salvador que tenía que morir, como ya había sucedido y como Él mismo lo había enseñado, pero no solamente eso, iba a ser sepultado, pero también iba a resucitar al tercer día. Jesús, además de eso, les mostró las heridas que tenía en su cuerpo, producto de ese sacrificio en la cruz del Calvario, y eso pues también era para convencerles de que era Él, de que realmente la resurrección había sucedido. Todo lo que habían dicho los profetas acerca del Salvador, del libertador prometido, había sucedido, se habían cumplido todas esas cosas. Jesús es el Salvador que Dios había prometido mandar al mundo, y el Señor Jesús lo estaba demostrando. Entonces, estos son los eventos alrededor de la resurrección del Señor Jesucristo en específico. Pero también quiero que veamos un poco más acerca de la importancia y del significado de la resurrección del Señor Jesucristo y de las implicaciones que esto tiene para la fe cristiana, para el cristianismo, para la vida de cada uno de nosotros. Y para ello también nos vamos a basar ahora en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ir viendo algunos versículos. Creo que ya no nos va a dar tiempo ver todo el pasaje, pero
vamos a ir viendo algunos puntos clave en este capítulo. 1 Corintios 15. Ya les estoy dejando mucha tarea, porque también 1 Corintios 15, ojalá puedan leerlo en la semana y puedan nuevamente ver detalles de la resurrección del Señor Jesucristo. En este pasaje, recordemos un poquito de contexto acerca de la iglesia de Corinto. Corinto era la iglesia en Corinto más bien, era una iglesia nueva, era una iglesia con poco tiempo, pero con muchos conflictos y muchas problemáticas. Ellos estaban completamente absorbidos por la cultura griega y la cultura romana, y en medio de esa cultura, de esas tradiciones paganas que vivían, llegaba el cristianismo a esta nueva iglesia. Y entonces, pues ellos batallaban mucho con estar mezclando esas tradiciones que tenían paganas con ahora las enseñanzas nuevas del cristianismo. Y eso creaba muchos conflictos en esta iglesia de Corinto. Y recordemos entonces que Pablo escribe esta carta principalmente para corregir, para instruir y para animar a la iglesia de Corinto, pero principalmente para corregir situaciones que se estaban realizando mal. Ese es el contexto un poquito muy general de la iglesia de Corinto. Pero bueno, vamos a ver a continuación por qué les escribe este tema acerca de la resurrección. Bueno, ya que nuestros destinos eternos dependen de la verdad de este acontecimiento histórico, hablando de la resurrección de Cristo, esta ha sido un blanco de los más grandes ataques por parte de Satanás contra la iglesia. Es decir, Satanás tiene un interés muy especial en que las verdades de Dios no se enseñen, no se publiquen y sobre todo no se practiquen principalmente en la iglesia cristiana. Entonces, por lo tanto, Satanás se encarga de luchar en contra de que se prediquen estas verdades, ¿sí? De que se enseñen, de que se prediquen y de que se practiquen. Ese es un punto muy fuerte en el cual Satanás enfoca muchos de sus esfuerzos en pelear contra las verdades bíblicas, precisamente contra los cimientos firmes que deberían estar establecidos en la iglesia cristiana hasta el día de hoy. Por consiguiente, como esa es la meta, una de las metas de Satanás a lo largo de la historia, este hecho de la resurrección de Cristo, pues se ha cuestionado, ha sido investigado, ha sido visto con lupa desde todos los ángulos posibles en el ambiente humano, y además de ser estudiado de manera continua por muchísimos eruditos, teólogos, profesores y muchos otros, hay algo increíble. Y es que aunque se han postulado un número de teorías, un número muy alto de teorías para desmentir la resurrección de Jesucristo, no existe hasta la fecha una evidencia histórica que realmente sea creíble para desmentir esto. Es decir, la resurrección de Cristo sí sucedió, sí se llevó a cabo. Eso lo comprueba la historia. Por otro lado, las pruebas claras y convincentes acerca de la resurrección de Jesucristo son extraordinarias. Sin embargo, tenemos que considerar desde los cristianos del primer siglo y ahora enfocándonos nuevamente en la iglesia de Corinto y hasta el día de hoy, continúan malos entendidos por parte de muchas personas en relación a este tema. Algunos puntos del tema de la resurrección del Señor Jesús. Y algunos hacen cuestionamientos, hacen preguntas. Por ejemplo, ¿es importante que el cuerpo de Cristo haya resucitado? Muchos se preguntan eso, muchos dudan de eso, de la importancia. Otra pregunta que surge en medio del cristianismo actual y desde hace muchos años es: ¿su resurrección no podía ser simplemente algo espiritual?
Otra pregunta es, ¿la resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección corporal de los creyentes? Bueno, estos son algunos ejemplos, pero hay muchos otros cuestionamientos, nuevamente para quizá poner en tela de juicio o para poner en duda la resurrección del Señor Jesucristo. Pero las respuestas a estas y todas las preguntas que pudieran surgir se encuentran precisamente en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Esta iglesia de Corintios había sido establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero y es él quien les escribe este capítulo 15, bueno, toda la carta obviamente. Bueno, además de las diferentes divisiones que existían en la iglesia de Corinto, pues había malos entendidos que se salían de control y creaban conflictos grandes, se me fue la palabra, escándalos. Se creaban escándalos muy fuertes que trascendían no solamente dentro de la iglesia cristiana, sino en toda la ciudad. Toda la ciudad sabía y se daba cuenta de las problemáticas que tenían la iglesia cristiana de Corinto. Bueno, aunque muchos de los cristianos de la iglesia de Corinto habían aceptado como verdad la resurrección de Jesucristo, tenían dudas o dificultades para creer el concepto por completo. Y uno de sus principales dudas era, bueno, el Señor Jesús resucitó, sí, es Dios y Él pudo resucitar, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Tenían duda acerca de la resurrección de los creyentes, en este caso de ellos, de qué iba a pasar con ellos después de que murieran, si también iban a ser beneficiados con la resurrección. Entonces, la mayoría de los cristianos de la iglesia de Corinto entendieron y creyeron que la resurrección de Cristo sí había sido corporal, pero que no era espiritual. Ellos entendieron que todas las almas eran inmortales y que en el momento de la muerte iban inmediatamente a la presencia del Señor. Así que de esta manera, una resurrección espiritual pues no tendría sentido, ya que el espíritu no muere y por lo tanto pues no necesita ser resucitado. Entonces se enfocaron en debatir acerca de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Además, los corintios eran conscientes que tanto las Escrituras, la palabra de Dios, como Cristo mismo habían declarado que Él iba a resucitar al tercer día. Eso lo tenían bien presente. Pero las Escrituras también dejaron en claro que el cuerpo de Cristo no vería corrupción. Salmo 16:10. Vamos a buscarlo de manera rápida. Salmo 16:10. Gracias. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces estas ideas, estas verdades, ellos sí las conocían, las tenían bien cimentadas en sus creencias, en su fe. Por último, Cristo enfáticamente les dijo a sus discípulos que era su cuerpo el que había resucitado. Y él mismo lo menciona ahí en Lucas 24:39, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, la resurrección de Cristo fue corporal al 100% en su cuerpo. Su cuerpo había sido restaurado por completo. Su cuerpo había sido levantado de la muerte. Así que una vez más, la preocupación de los corintios, como les mencionaba hace un momento, era con respecto a la resurrección personal de cada uno de ellos. Eso era lo que también les preocupaba mucho. Entonces Pablo trató de convencerlos de que como consecuencia de la resurrección de Cristo, algún día ellos también iban a resucitar de entre los muertos.
y que las dos resurrecciones, refiriéndonos a la de Cristo y a la de los cristianos, en este caso a nuestra resurrección, es un concepto que siempre debe permanecer unido, ¿sí? La resurrección de Cristo y la resurrección de los santos es una verdad y debe haber siempre unidad y certeza en ese punto. Dice 1 Corintios 15, 13, regresamos a 1 Corintios 15. ¿Alguien se lo sabe? 1 Corintios 15, 13. Exacto, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, repito, ambos conceptos siempre permanecen unidos. ¿Hay resurrección de muertos? Sí lo hay, por lo tanto resucitó Cristo y por lo tanto resucitaremos nosotros los creyentes. Ahora, nuevamente un pasaje ahí en 1 Corintios 15, del 20 al 22 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces este punto también es importante y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que Cristo es las primicias de los que durmieron y que Cristo es las primicias de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, se convirtió en la primicia de todos los que serán resucitados. Y a lo mejor puede venir a nuestra mente o puede surgir la pregunta de alguien que diga: no, pero es que Lázaro había resucitado antes, no, pero es que la hija de Jairo también había resucitado antes, no, pero es que Elías también había resucitado en el Antiguo Testamento al hijo de la viuda. Y entonces, ¿cómo es que Jesucristo es las primicias de los que resucitaron? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué Cristo es las primicias de los que resucitaron si ya otras personas habían resucitado antes? Exacto. Exacto. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, sí, volvieron a la vida por milagro de parte de Dios, pero efectivamente vivieron un tiempo más y después murieron nuevamente. Sin embargo, Cristo, al resucitar, resucita para vida eterna. Su cuerpo humano resucita para vida eterna. Él ya no volvió a morir. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él es las primicias de la resurrección, de los que serán resucitados. Él es el primero en resucitar para vida eterna. Y a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, ahora nosotros, los creyentes, los cristianos, también disfrutaremos de esa resurrección para vida eterna junto con Cristo. Él las primicias y nosotros en segundo lugar, siendo beneficiados de esa resurrección del Señor. Algo importante acerca de la palabra primicias, porque se menciona mucho precisamente en el Antiguo Testamento. Los israelitas no podían cosechar sus cultivos por completo. Eso tenían como ordenanza por parte de la ley establecida por Moisés, ahí en Levítico. De hecho lo encuentran en Levítico 23:10. Los israelitas no podían cosechar sus cultivos por completo hasta que trajeran una muestra representativa, es decir, los primeros frutos o las primicias, la tenían que traer a los sacerdotes como ofrenda para el Señor. Y hasta entonces, hasta que presentaban las primicias, hasta entonces ya podían cosechar de manera completa el resto de sus cultivos. Entonces también esto es una enseñanza, una analogía de la resurrección del Señor Jesucristo. Cristo resucita primero para honra y gloria de Dios en primer lugar, y entonces, posterior a esa resurrección de Cristo, puede realizarse el resto de la cosecha, ¿sí? Que será la resurrección de los creyentes, de nosotros como parte de esa resurrección. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo en este pasaje de 1 Corintios 15, 20 al 22. La resurrección de Cristo fue las primicias, la cosecha
de los creyentes que mueren. El lenguaje de las primicias que Pablo usa indica que hay algo que debe seguir después de esas primicias y que hay seguidores quienes forman el resto de la cosecha, que somos nosotros, todos los creyentes a través de la historia. Esta es la manera en que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra, porque Él resucitó para vida eterna y si nosotros creemos en Él, también resucitaremos para vida eterna. Él es la garantía y como Él no ha muerto, esa garantía sigue en vigencia, obviamente. Bueno, para calmar las preocupaciones de los corintios respecto a su situación espiritual, con la que ellos se consideraban con un cuerpo indeseable. Ellos tenían un concepto especial acerca de lo espiritual y lo humano o lo carnal. Pablo les explicó la naturaleza de los cuerpos resucitados y cómo podrían diferenciarse de nuestros cuerpos terrenales. Pablo comparó nuestros cuerpos terrenales muertos como si se tratara de una semilla y que Dios finalmente ofrecería otro cuerpo, un cuerpo ya resucitado, ya santificado, ya perfeccionado. Ese cuerpo sería como el cuerpo resucitado y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser similar nuestro cuerpo resucitado al que tuvo el Señor Jesucristo. De hecho, así como pasó con Él, con el Señor Jesucristo, nuestros cuerpos que ahora son mortales, que son deshonrados, que son débiles y naturales, un día serán resucitados en unos cuerpos inmortales, que ya no sufrirán ante la muerte. Serán inmortales, serán gloriosos, serán poderosos y espirituales, compartiendo todas estas características de lo que Cristo vivió ya en su cuerpo resucitado. Nuestros cuerpos espirituales estarán perfectamente equipados para una vida celestial y sobrenatural. También eso es importante saberlo. Es necesaria la resurrección para que nuestros cuerpos sean perfeccionados y entonces seamos aptos para vivir en donde será nuestra ciudadanía eterna. ¿Sí? Recuerdan que estudiamos hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Que en esta tierra solo somos peregrinos. Sí, estamos aquí de paso, pero nuestra ciudadanía pertenece ¿a dónde? A los cielos. Somos ciudadanos del reino de Dios, del cielo. Entonces es necesaria también esa resurrección para que nuestros cuerpos sean preparados para poder habitar en ese lugar especial el cual el Señor está preparando para nosotros. Bueno, vamos a terminar. Quiero leerles un párrafo de God Questions acerca de este punto de la resurrección. Y dice: la resurrección corporal de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. Aporta pruebas irrefutables de que Jesús es quien dijo ser, es decir, el Hijo de Dios. La resurrección no solo fue la mayor confirmación de su deidad, sino que también validó las Escrituras, que anunciaron su venida y su resurrección. Además de eso, ratificó las afirmaciones que Cristo hizo de que Él sería levantado al tercer día. Eso lo encontramos en Juan 2, 19 al 21, Marcos 8, 31, 9, 31 y 10, 34. Sigue diciendo God Questions: si el cuerpo de Cristo no resucitó, no tenemos esperanza de que nuestros cuerpos resuciten, como leíamos en 1 Corintios. En realidad, si no hubiera sucedido la resurrección corporal de Cristo, no tendríamos un Salvador genuino, no habría salvación y ninguna esperanza de vida eterna. Como el apóstol Pablo dijo, nuestra fe sería vana y el poder vivificante del Evangelio sería completamente eliminado. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sucedido la resurrección? ¿Tendría sentido el cristianismo? ¿Tendría sentido la fe cristiana? El mismo Pablo lo dice, 1 Corintios 15, 19.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cuánta lástima podríamos generar al resto de la humanidad si nuestra fe no tuviera una esperanza verdadera, una esperanza genuina. Pero gracias a la resurrección de Cristo es que esta fe tiene un sentido, tiene un propósito verdadero, tangible incluso, a pesar de lo intangible que es lo espiritual, ¿verdad? Y acerca de la resurrección, para culminar, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana pensamos, qué tan a menudo pensamos en la resurrección de Cristo, en primer lugar, pero también en la resurrección que nosotros habremos de vivir algún día? ¿La anhelamos? ¿Es algo que con frecuencia deseamos de manera verdadera, de manera genuina? ¿Cuántas veces nos pasa que despertamos o durante el transcurso del día o tal vez antes de acostarnos, Señor, ya quisiera estar en tu presencia? Eso implica la resurrección, si es que el Señor no viene antes por nosotros. ¿Pero por qué? Porque una motivación de por qué podríamos anhelar de manera fuerte eso. La situación en la que estamos actualmente es una situación todavía atada al pecado, todavía deficiente, incompleta. La santificación de parte de Dios para nosotros aún no se ha completado y eso debe hacernos a nosotros anhelar la venida de Cristo o nuestra partida para con Él, ser partícipes de esto precisamente, de la resurrección de nuestros cuerpos para poder estar de manera apta delante de la presencia de Dios. La resurrección de nuestros cuerpos, la santificación completa de nuestros cuerpos va a implicar la completa eliminación de esa naturaleza humana, de esa naturaleza caída, de ese pecado que aún hoy batallamos tan constantemente. Entonces, la resurrección de Cristo es importante y la resurrección de nosotros también es importante para buscar la santificación, para buscar agradar al Señor también de manera constante. Quiero que terminemos leyendo Romanos 7. El mismo Pablo se sentía en esa situación, reconocía que nuestra naturaleza está caída, que nuestra naturaleza es limitada, sigue estando con tendencia hacia el pecado y él expresa. Está un poquito largo el pasaje, pero les pido que pongamos atención y que captemos la idea. Romanos 7, 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Repito el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte. Y realmente, así como Pablo lo expresaba, yo creo que nosotros también podemos reconocer esa situación en nuestra vida. Miserables de nosotros que seguimos cometiendo pecado, que seguimos haciendo lo que ya no debemos desear, y que aquello que debemos anhelar hacer para la gloria de Dios nos cuesta hacerlo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de maldad? Dios lo va a hacer. Tenemos esa esperanza, tenemos esa promesa de parte de Dios. ¿A través de qué? A través del perfeccionamiento de nuestros cuerpos. Y ya sea que sea a través de la venida del Señor Jesucristo por los suyos, por los santos, o sea que cada uno de nosotros seamos llamados a su presencia a través de la muerte. Si nuestra fe es genuina, pasaremos por esto, por la resurrección, participaremos de la resurrección del Señor Jesucristo, y entonces seremos libres de esta atadura que aún hoy tenemos. Esa es la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para el cristianismo. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia nuevamente. Gracias por permitirnos poder abrir tu palabra una vez más y poder leer tus verdades, tus promesas, tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu Hijo que vino a este mundo a vivir una vida perfecta, a enseñarnos acerca de ti, a sufrir lo que nosotros merecíamos sufrir. El castigo debido a nuestro pecado, a nuestras faltas, Él lo llevó en la cruz. Gracias por su sacrificio, por su amor para morir por cada uno de nosotros. Pero gracias, Señor, también porque Él no quedó en esa cruz y mucho menos en esa tumba, sino que Él venció la muerte y se levantó de ella. Y ahora vive, Señor, está a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros y nos ha prometido hacernos partícipes de esa resurrección. Esperamos que sea muy pronto, Señor, para estar contigo, dándote gloria y honra porque tú lo mereces. Padre, una vez más te rogamos que nos sigas bendiciendo mientras aún esperamos por ese día, que sigas ayudándonos porque lo necesitamos. Gracias, Padre, una vez más por este tiempo y por la bendición de abrir tu palabra. Damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos todavía un par de minutos y a las 11 nos vemos en punto para nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga.